con la palpación colocamos al paciente en decúbito supino, comenzamos palpando el tono muscular o el trofismo muscular de ambos muslos y también podemos sentir la diferencia de si existe diferencia de temperatura entre ambos muslos. Luego pasamos a la palpación ósea, comenzamos palpando el borde superior de la rótula, ambos bordes laterales y el borde inferior. También podemos examinar la movilidad de la rótula, tanto el ascenso como el descenso y los movimientos de lateralidad. Continuamos palpando el ligamento rotuliano hasta la tuberosidad anterior de la tibia. Volvemos palpamos la interlínea articular, la meseta tibial medial, el epicóndilo femoral medial, el tubérculo del aductor y acá también podemos palpar a los músculos de la pata de ganso. Luego palpamos el tubérculo de Jerdí y la meseta tibial lateral. Posteriormente palpamos la cabeza del peroné y el epicóndilo femoral lateral. Paciente en decúbito supino, una mano del kinesiólogo inferior a la rodilla y la otra mano superior a la rodilla. Realiza movimientos de aproximación hacia la rótula y con un dedo se empuja la rótula hacia la tróclea femoral. El test es positivo cuando la rótula no contacta con la tróclea femoral y se identifica presencia de líquido entre ambas estructuras. Paciente en decúbito supino, con una mano el kinesiólogo toma del pie y con la otra fija el extremo inferior del fémur, realizando una pequeña flexión de rodilla. Luego el kinesiólogo realizará una fuerza valguizante. El test es positivo si el paciente manifiesta dolor en la cara interna de la rodilla. Paciente en decúbito supino, el kinesiólogo se ubica por dentro del miembro a evaluar, toma el pie y además fija la cara medial del fémur. A continuación se lleva el pie del paciente hacia adentro realizando una fuerza varizante. El test es positivo si el paciente manifiesta dolor en la cara externa de la rodilla. Paciente en decúbito supino, el kinesiólogo coloca una mano en la cara posterior de la tibia, en su extremidad proximal, y la otra mano la coloca por encima de la rótula, en la cara anterior del muslo. Luego se realiza una fuerza hacia adelante del extremo superior de la tibia. Es positivo si hay una mayor traslación anterior de la tibia, identificándose una lesión del ligamento cruzado anterior. Paciente en decúbito supino con la rodilla flexionada en 90 grados. El kinesiólogo se sienta por encima del pie del paciente y toma la rodilla con ambas manos, dejando ambos pulgares en la meseta anterior de la tibia. Luego se realiza una fuerza hacia adelante. El test es positivo cuando se identifica un aumento de la traslación anterior de la tibia. Paciente y kinesiólogo en la misma posición, pero en este caso el kinesiólogo empuja la tibia hacia atrás. El test es positivo cuando se identifica un aumento de la traslación posterior de la tibia, identificando una lesión del ligamento cruzado posterior. Paciente en decúbito supino, el kinesiólogo toma del pie del paciente
y realiza una flexión tanto de cadera como de rodilla de unos 90 grados. La maniobra es positiva si se identifica una traslación posterior del extremo superior de la tibia. Paciente en decúbito supino, el kinesiólogo con una mano toma el talón del paciente, realizando una flexión y rotación interna de la rodilla, y con la otra mano colocada en la cara externa de la rodilla hará una fuerza valguizante. El test es positivo cuando se identifica una traslación anterior de la tibia acompañada por un chasquido. Para la variante, el kinesiólogo colocará debajo de su axila el miembro inferior en extensión de rodilla. Con esa mano sujeta su otra muñeca que estará en la cara externa de la tibia. El kinesiólogo se dirige hacia adelante realizando una ligera flexión de rodilla y a su vez realiza una fuerza valguizante con su otra mano. Es positivo cuando se identifica una traslación anterior de la tibia. Paciente en decúbito supino, con una mano el kinesiólogo toma del talón y realiza una flexión de rodilla y con la otra coloca ambos dedos en la interlínea articular. Desde el talón hará una rotación interna y externa, luego volverá a la extensión de rodilla. El test es positivo cuando se identifica un chasquido en la interlínea articular. Para el menisco medial, la rodilla rota externamente y para el menisco paciente en decúbito prono con flexión de rodilla de 90 grados, el kinesiólogo toma el pie del paciente y hace una compresión hacia abajo. Al mismo tiempo hace una rotación interna y externa, tratando de identificar los meniscos que posiblemente estén lesionados. Para la contraprueba, el paciente se encuentra en la misma posición. El kinesiólogo fija con su rodilla la parte posterior del muslo del paciente, luego toma del tobillo del paciente y realiza una tracción y al mismo tiempo una rotación interna o externa de la rodilla para identificar lesiones de los ligamentos colaterales de la rodilla o sensibilidad de la cápsula. El paciente se encuentra en bipedestación y dobla la rodilla del lado que no se examina. La rodilla que se evalúa puede estar en 5 grados o en 20 grados. Luego se le pide al paciente que haga una rotación hacia un lado y hacia el otro del paciente de pie en ligera flexión de rodilla y pies separados. Se le pide que lleve la rodilla hacia adentro y hacia afuera. Paciente en decúbito supino, el kinesiólogo realiza una flexión máxima de rodilla. Este test es positivo cuando el paciente manifiesta sensibilidad al final del rango. Paciente en decúbito supino, se realiza hiperextensión de rodilla. Se le pide al paciente que realice una posición de cuclillas. El test es positivo si el paciente manifiesta dolor al llegar a la posición final de cuclillas. Para realizar la palpación de la interlínea, el paciente se encuentra en decúbito supino con flexión de rodilla y el pie apoyado sobre la camilla. El kinesiólogo procederá a palpar a ambos lados del tendón rotuliano,
tratando de identificar una sensibilidad o dolor en la interlínea articular, que se puede relacionar con una sensibilidad de los meniscos lateral o medial. El paciente se coloca en decúbito supino, el kinesiólogo lleva el miembro a evaluar por fuera de la camilla. Con una mano el kinesiólogo realizará una traslación lateral de la rótula y al mismo tiempo con la otra mano se realiza una flexión de rodilla. El test es positivo si el paciente realiza una contracción repentina del cuádriceps, evitando la flexión de rodilla. Este test es positivo si el paciente siente dolor en la cara anterior de la rodilla cuando sube el escalón con la pierna a evaluar. Paciente sentado, el kinesiólogo con una mano fija en el muslo y con la otra resiste en el tercio inferior de la pierna. Se le pide al paciente que extienda la rodilla. Esta maniobra es positiva si el paciente siente dolor al realizar la extensión.